se siente con nosotros frontalmente a dialogar. Nosotros tenemos alternativas de solución, sin ningún tipo de escarnio. Hemos querido incluso que otras personalidades del ámbito económico participen en esta solución para que transmitan su experiencia al señor ministro de Economía, Miguel Castilla, y creemos que esa va a ser la fórmula de salida. Si hay voluntad política de querer superar esta profunda crisis sanitaria y económica, si hay voluntad política y decisión de querer recuperar la capacidad del Ministerio de Salud para atender a las personas que más necesitan y evitar la salida masiva de los médicos del Ministerio de Salud a otros sectores por las bajas remuneraciones, estamos seguros que el presidente Ollanta entonces dará las instrucciones al ministro de Economía para que vía decreto de urgencia este año se inicie la reestructuración salarial y la reestructuración de todo el sector salud. Eso es lo que nosotros queremos dejar muy en claro. Adicionalmente, y no por ser menos importante, le hemos planteado a las autoridades de la presidencia del Consejo de Ministros que se aborde el tema de los colegas cesantes y jubilados que durante 9 años vienen postergados en sus justas reivindicaciones y que hasta la actualidad no han tenido ningún tipo de mejora y nivelación. No es justo que colegas que han dado más de 30 años de su vida y de su saber y ciencia al Ministerio de Salud terminen con remuneraciones que no superan los 936 soles. Esto es lo que nosotros queríamos manifestar y voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Jesús Bonilla Yaranga, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Sí, muchas gracias. Estamos nosotros el día de hoy reuniendo a la prensa para dar una respuesta concreta a las afirmaciones inexactas que ha manifestado el Premier de la República, probablemente por la desinformación de algunos funcionarios del Ministerio de Salud. No es cierto que nosotros hayamos cambiado la Plataforma Nacional de Lucha. Lo que es cierto es que existe un poco de falta de voluntad para resolver los temas del sector. Tenemos nosotros que expresar el reconocimiento al crecimiento económico del país y efectivamente el ministro de Economía sale muy alegre y muy contento refiriendo que este país el último mes ha crecido un 7%, que tenemos una de las reservas internacionales netas más altas de Latinoamérica que llegan cerca de los 60.000 millones de dólares. Tenemos uno de los PBI más altos en América Latina que llegan cerca a los 180.000 millones de dólares y tenemos un superávit fiscal de 5.000 millones de soles. Pero sin embargo, esas cifras macroeconómicas impresionantes, correctas, cuando lo vemos en el sector salud, la realidad es un desastre. Cada año en este país se enferman 35.000 peruanos de tuberculosis, de los cuales los médicos, los trabajadores del sector salud, tienen las formas más graves y letales de esta enfermedad, como son la multidrogo resistente y la extremadamente resistente. No podemos ser tan orgullosos cuando nuestros trabajadores, especialmente los médicos, tenemos los sueldos más bajos de América Latina. Tenemos sueldos que oscilan entre 850 a 2.700 soles. Creemos que es una injusticia que se ha cometido permanentemente con el trabajador médico. Y nosotros, por supuesto que apostamos al crecimiento del país, un crecimiento con inclusión social, pero la inclusión debe significar, en los términos reales, una confianza entre el pueblo que lo eligió al presidente Ollanta y los trabajadores del sector. Nosotros, en alguna medida, tenemos un grado de desconfianza porque ya hace varios años que se ha planteado la reestructuración salarial. Existe una resolución ministerial firmada por el doctor Óscar Ugarte Ubillús, en el cual se ha planteado una reforma de la carrera sanitaria, pero sin embargo, luego de múltiples reuniones, al final nunca se concluyó en nada. Hemos trabajado en la gestión anterior del doctor Alberto Tejada, un incremento de los ingresos económicos de los trabajadores médicos a través del CAFAE, teniendo un expediente con una opinión favorable del Ministerio de Salud. Pero una vez que asumió la ministra de Salud actual, prácticamente desestimó ese expediente. Lo que nosotros queremos, y apostamos efectivamente por la reestructuración salarial, pero en términos de confianza necesitamos las primeras señales de esa reestructuración salarial. Y creo que está en manos del Ejecutivo, con los antecedentes y el crecimiento económico que tenemos,
en toda la factibilidad de poder concluir satisfactoriamente las demandas del gremio médico y que faciliten, además, una reforma del sector salud que tanto ansía el pueblo peruano. Bien, señores de la prensa, entonces queremos dejar completamente claro y establecido de que el gremio médico, la Federación Médica Peruana, no miente, ni cambia sus versiones, ni modifica posiciones. Con actas en mano que les he precisado y he mostrado nuevamente, y con los documentos producto de la Asamblea Nacional que le hemos enviado a la señora Ministra de Salud, incluso de manera notariada, señalamos que nosotros no hemos cambiado ninguna versión ni posición. Creemos que es importante que el Ministerio de Salud y las autoridades de la PCM investiguen de manera profunda y determinen qué malos funcionarios en el MINSA están desinformando a las autoridades del Consejo de Ministros, al señor Premier de la República. Y como repito, creemos que la capacidad de negociación del Ministerio de Salud ha sido superada y es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros encuentre solución al problema de la salud de los pacientes y de los médicos en el Perú. Estamos dispuestos a cualquier pregunta para poder conversar con ustedes. Buenas tardes. Entonces ustedes ya no aceptan la, digamos, intermediación o el diálogo directo con la Ministra de Salud o el Ministerio de Salud, sino solamente con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Entendemos que es la autoridad del sector y tendrá que participar en las soluciones que se encuentren, pero creemos que ha sido superada en la demanda y en el problema. Por lo tanto, quien debe darle solución al problema de la salud tendrá que ser el señor Premier de la República y el Ministro de Economía y Finanzas. También la ministra hoy día ha dado una conferencia de prensa, ha dicho que se va a cumplir con contratar al 25% de profesionales contratados, que se está haciendo un esfuerzo importante para darle a los médicos de las zonas rurales, para contratar al 100% de médicos en el BRAE, por ejemplo, en la zona del Brain, y otros esfuerzos como pagar también un bono en diciembre de este año y en diciembre del próximo año. ¿No han valorado ustedes estos esfuerzos de acercamiento del Ministerio de Salud para superar esta vuelta? No, creemos más bien que las actitudes que han tomado las autoridades del Ministerio de Salud han puesto en peligro inclusive, ¿no?, la mantención, la sustentación de una medida que es justa como la huelga, porque en principio han pretendido a través de algunos malos funcionarios distorsionar la versión del Gremio Médico Nacional. Un bono dado por única vez solo en el mes de diciembre del año 2012 para no repetirse jamás, y ahora la pretensión de un bono en el mes de diciembre del año 2013 no es una solución para la problemática de la reestructuración salarial que los médicos necesitamos. En segundo lugar, no creemos que el tema del nombramiento se solucione de manera fragmentada, porque la ley 29682, que es la ley de nombramiento de los médicos, y la ley de trabajo médico señala con claridad que todos los colegas médicos que trabajan en el MINSA deben trabajar en la condición de nombrados. Más aún cuando las propias autoridades del Ministerio de Salud señalan que hay un déficit de más de 6.000 médicos en el ministerio, básicamente por las bajas remuneraciones. Por lo tanto, si quieren corregir algún error que el propio Ejecutivo y Legislativo este año cometió con los colegas contratados por CAS, en buena hora, pero tiene que ser de manera total. No puede haber fragmentación ni en la solución de los colegas contratados y mucho menos en el tema remunerativo. Bueno, y esa era la pronunciación de los médicos.